A ver, en primer lugar, bienvenidas y bienvenidos. Cuando la senadora Cristina Díaz nos mencionó, Isabel, que venías para acá, que venías con este cometido, cuando me hizo el favor de invitarme, porque es una reunión que ella organizó, yo no dudé en aceptar, porque la preocupación que tú planteaste, que fue la motivación de esta reunión, en representación de todas las víctimas que están hoy aquí, pues la compartimos plenamente. No es un tema para nosotros menor, es un tema muy importante que tenemos ya un tiempo discutiendo y es uno de los temas importantes que tenemos que ponernos de acuerdo y discutir, porque junto con ustedes hemos recibido indistintamente en nuestras oficinas, de parte de personas, víctimas, de organizaciones, muchos reclamos en el sentido de si las instancias que hemos decidido que quedan integradas en el contexto de la Ley General de Atención a Víctimas están dando los resultados o no que se esperan. Hemos tenido reuniones públicas con la Comisión de Atención a Víctimas, con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Han sido reuniones donde previamente les hemos pedido informes, les hemos planteado una serie de interrogantes que han venido a plantearnos, a informarnos, y nos preocupa sobremanera que sigan reclamos. ¿Qué es lo que vemos de fondo? En primer lugar, que es algo que también nos han pedido distintas organizaciones, distintos víctimas y especialistas nos han pedido de diferentes formas que revisemos la ley. ¿No es cierto, Cristina? Nos han pedido que revisemos la ley, que replanteemos procedimientos, que discutamos nuevamente esta ley. Hay quien incluso nos ha planteado que pudiera ser una ley única en el país, lo que significa reformar la Constitución, lo vemos un poco más complicado, pero sí que sea una ley que pueda ser tomada en consideración también en las entidades federativas que tienen que legislar una ley en esta materia y que todas vayan en un mismo sentido, para dar respuestas también en un mismo sentido a las víctimas de diversos delitos o violaciones a los derechos humanos. Por eso, el día de hoy, recibirles a ustedes tiene una gran relevancia, porque va en el contexto también de lo que otras organizaciones y otras víctimas nos han solicitado. Eso en primer lugar. Hay un compromiso de sentarnos a discutir, Isabel, con ustedes, cómo tenemos que modificar esa ley, en primerísimo lugar. Y segundo, pues que en esa ley ciertamente los mecanismos queden inscritos de tal forma de que sean eficientes, que también sean efectivos en su trabajo cotidiano, que no haya reclamos de víctimas. Si es una ley de víctimas, pues a quien tiene que dar plenas satisfacciones a las víctimas. Si hay reclamos de las víctimas, quiere decir que algo está fallando, y eso hay que corregirlo. En segundo lugar, por supuesto que también hemos dado una discusión en otros contextos de otras legislaciones respecto del fondo de víctimas. Y nosotras hemos dicho, hay un fondo en la Ley de Atención a Víctimas que debe funcionar. Hoy mismo en el presupuesto de egresos de la Federación, incluso a diferencia de otras instituciones, este fondo creció. Entonces, eso es muy importante decirlo. En otras instituciones hay reclamos respecto de que lo que se etiquetó en el presupuesto de egresos de la Federación disminuyó. Pero en el caso del Fondo de Atención a Víctimas, no. Entonces, requerimos que ese fondo funcione, porque además es el único fondo que está inscrito para atención a víctimas. No puede haber otros fondos, es el único este. Y entonces quienes están en el supuesto de ser beneficiadas o beneficiados por este fondo, sí tiene que
funcionar debidamente. Nos parece muy grave los reclamos que se hacen de todo tipo, no los voy a enumerar. Ustedes han mencionado todo el viacrucis, literalmente, si me permiten decirlo de manera coloquial, que tienen que sufrir las víctimas, sobre todo cuando son víctimas que tienen muy pocos recursos, que están al día con un montón de problemas económicos y que de repente tienen que trasladarse a lugares en donde exigencias que francamente no pueden ser aceptadas. Ahora, alguien diría, ¿eso está en el reglamento? Pues yo les digo, no, hay que decidirlo claramente en la ley, no en el reglamento. El reglamento simplemente su función es normar el precepto de la ley. Y entonces no hay que dejar que el reglamento esté planteando o resolviendo cuestiones que no derivan del precepto de la ley, pues para que no haya estos debates. Entonces el fondo sí tiene que tener un manejo totalmente transparente, pero también, y eso no está divorciado, con la transparencia, con la eficiencia, sobre todo tomando en consideración cuál es el objeto de la ley y cuál es el objeto del fondo de víctimas. Y entonces tiene que cumplir irrestrictamente lo que es ese objeto. Y debe quedar, por lo tanto, muy claro y debe quedar muy bien establecido cómo deben ser los procedimientos a los que tiene que ampliar el reglamento para acatar el precepto de la ley. No poner un reglamento que luego lo que está haciendo es resolviendo lo que la ley no tiene de manera clara. Eso es lo que hemos aprendido. Entonces hay que revisar la ley. Y por lo tanto, nos parece que también debo de señalar que esta preocupación es compartida en varias comisiones. Este tema lo hemos hablado ampliamente en la Comisión de Derechos Humanos que presido, que coincide con la Comisión de Justicia, que coincide con la Comisión de Gobernación que preside la senadora Cristina Díaz y que coincide además con lo que los grupos parlamentarios están discutiendo. De tal manera que es un tema importante que seguramente tenemos que, y yo creo que eso hay que refrendarlo, está en nosotras darle un contexto de formalidad, de que empezando el año nos sentamos a discutir, Isabel. Nos sentamos a discutir con todos ustedes cómo tenemos que hacer en base a esta experiencia que tenemos ya de estos años de implementación de esta ley, pues qué es lo que tenemos que corregir y qué es lo que tenemos que reformar de la ley y dejar pues muy claros los procedimientos para hacer efectivo este presupuesto, sin demérito de que también otros asuntos tienen que seguir otros cauces, pero esta ley sí tiene que atender a las víctimas de manera irrestricta. Ya si tenemos que revisar otras leyes para que vaya acorde a las reformas que hagamos a la ley, también lo haremos para que vaya esté en un contexto mucho más general. Yo no abundo, pero simplemente para mencionar el caso de la ley de tortura, contra tortura, otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, que también vamos a tener que discutir, y ya nos da tiempo en este periodo, pero vamos a tener que aprobarla el periodo que viene. Y también la ley general sobre desaparición forzada, desapariciones de particulares, que van de la mano con esta ley. Solamente por mencionar solamente estas dos leyes, entre otras que tendríamos, otras que ya existen que tenemos que revisar. Entonces, yo refrendo el compromiso, te lo digo, Isabel, en la Comisión de Derechos Humanos ya lo hemos tratado. Hay diversas iniciativas de reforma a la ley, ya, que están de integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, que se suman con otras que seguramente se están preparando, y la idea es preparar una reforma integral que nos permita ciertamente que la ley pueda tener cumplimiento del objeto de su creación. Sería lo que yo podría decir. Gracias.